y amén. Gracias a Dios, hermanos. Así es que en esta tarde hemos estado viendo a Jesús. Hace 8 días lo vimos como siervo, ¿verdad? Y vimos, hermanos, que verdaderamente son desafíos que nosotros debemos de tener en el servicio en el que nosotros brindamos a Dios. Vimos hace 8 días la manera de poder servir, la manera de poder ver cómo Jesús nos enseña todo, hermanos. Nos enseña todo en el servicio, nos enseña de cómo Él dejó de hacer lo que Él tenía que estar haciendo allá con el Padre, hermanos, y Dios lo mandó a esta tierra a trabajar, y la labor que hizo sigue permanente y para siempre, hermanos, amén. Así es que en esta tarde vamos a hablar de un hombre, ¿sí? De un hombre que también fue un hombre que cuando recibió a Jesús, hermanos, fue un hombre que verdaderamente impactó su vida de tal manera, hermanos, que decidió seguir el camino de Dios, ¿sí? Un hombre que fue, su nombre era José, pero se lo cambiaron por Bernabé, que Bernabé quiere decir hijo de consolación. Entonces tenía un lugar muy especial, porque cuando lo veían venir los discípulos decían, ahí viene el buen Bernabé, ¿sí? Y ellos decían, porque algo en especial él decidió adoptar lo que Dios le había enseñado, hermanos, a adoptarlo para con la gente. Y yo creo que en nuestra vida Dios nos ha enseñado más que cosas buenas, ¿verdad? Que nos van a ser beneficiosas para nuestro andar diario. Y si decimos que somos cristianos, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Cristo, ¿verdad? Entonces esa es la parte que es importante en nuestra vida. Y ahí ya Dios va a estar trabajando con cada uno de nosotros. Y yo sé que vienen tiempos buenos y mejores. Hicimos un pacto, ¿verdad, hermana Mari? Hermana Susi, ¿verdad? Hicimos un pacto. Y al tiempo lo vamos a ir viendo. Ese pacto, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios nos ha llevado a un momento muy especial, en el cual estamos en la mejor disposición de poderlo hacer. Y yo sé que la iglesia también lo va a estar haciendo, pero por lo pronto hoy hicimos ese pacto, ¿verdad? Con el Señor, y vamos a estarlo llevando a cabo. Así es que en esta tarde, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 36, y este Bernabé, hijo de consolación, vamos a ver cómo es que se muestra, qué características tiene los hijos de consolación, hermanos. Bien, 4:36 ya lo tenemos por ahí. Y dice así la escritura: entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre como Bernabé, que es interpretado como hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Tomen asiento, ¿verdad? Entonces su nombre era José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿verdad? ¿Y eso qué quería decir? Hijo de consolación, ¿verdad? Que era levita, natural de Chipre. Era un hombre, hermanos, que la Biblia lo describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bonito es cuando se expresan, ¿verdad? De una persona, hermanos, que era llena del Espíritu Santo, que era un hombre de fe, ¿sí? Que era el hijo de consolación. Los mejores críticos son los que están a nuestro lado. Y los apóstoles, hermanos, por eso le cambiaron el nombre, porque vieron esas características en Bernabé. ¿Sí? Son características que aquí nosotros podemos decir, tú eres de esta manera, tú eres de esta otra, a ti te gusta servir, a ti te gusta poner, a ti te gusta estar al tanto de lo que se ofrece. A veces si no decimos, hermanos, pues nosotros tenemos que ponernos a las órdenes, ¿sí? Es algo importante que nosotros nuestro servicio lo pongamos, y lo vimos en Jesús siempre sirviendo. Vimos hace 8 días eso, ¿sí lo recordamos o no? Los que los tuvimos oportunidad de venir, que era la última cena, ¿verdad? Y había llamado a sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque él sabía que el tiempo había llegado, pero no se quería ir sin antes hacerles ver que el servicio era importante
Y entonces los llamó y les dijo que les iba a lavar los pies. Y solamente, hermanos, los esclavos eran los que hacían ese tipo de servicio. Pero fíjese hasta dónde Dios muchas veces tiene que bajar, hermanos, para que veamos la humildad de Él. Y empezó a lavarles los pies, ¿verdad? Y empezó Él a hacer esa parte de servicio tan importante para la vida de lo que eran los discípulos. Esto también lo vas a tener que venir aprendiendo, ¿no? Diciendo a través del ejemplo, porque el ejemplo, hermanos, dicen que los hijos cierran sus oídos al consejo, pero abren sus ojos al ejemplo, ¿sí? Entonces Jesús había hablado y los había enseñado durante 3 años, y esta era la última noche que iba a pasar con ellos, ¿sí? Porque sabíamos que ahí estaba el hijo de que lo iba a traicionar. Pero sin embargo a todos les lavó. ¿Sabía que ahí estaba Judas? Sí sabía. Sin embargo se inclinó y le lavó los pies, ¿verdad? Y lo trató como a todos, ¿no? Y también sabía que lo iba a negar Pedro, sabía. Sin embargo también le lavó los pies. Sabía que iba a salir con el cuchillo e iba a defenderlo y decirle a Malco, a él no, conmigo todo. Y a las pocas horas que iba a pasar con él, lo iba a negar, ¿no? Entonces fíjense el amor que Dios nos tiene, ¿sí? Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Es un grande amor. Pero este hombre Bernabé tenía unas características especiales tan importantes en su vida, hermanos, que las mostraba. Eso es a veces demostrar al que tenemos aquí dentro. Demostrar al que traemos aquí dentro nos llama amor, nos llama a bondad, nos llama a mansedumbre, ¿sí? Nos llama a ser servidores, nos llama a ser dadores, ¿no? Hoy vemos que Dios es el mejor ejemplo de dádivas, ¿verdad? Porque dio a su hijo, ¿verdad? Para que él muriera por cada uno de nosotros. Entonces cuando vemos a un hombre con esas características como lo fue Bernabé, hermanos, pues vamos viendo verdaderamente el corazón que este hombre tenía, impactado, hermanos, por lo que había escuchado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que él era judío, porque dice que era un hombre levita. Y los levitas eran del pueblo de Dios, ¿sí? Era de Chipre, en ese lugar, hermanos. Pero sin embargo fue un hombre con decisiones firmes. Y yo espero que en esta tarde nosotros también podamos ser personas de decisiones firmes, personas que querramos ir hacia lo que Dios nos está mostrando. Dios nos ha proporcionado en la vida de un creyente del Nuevo Testamento, ¿sí? Un modelo bíblico de persona entregada a la tarea, fíjense nada más, de alentar a los demás. Qué bonito, ¿no? Cuando hablamos de consolación, hablamos de ¿qué? De consuelo, ¿verdad? Y cuando tú alientas a las personas, yo creo que es una labor preciosa, ¿sí? Cuando te desalientan, dices tú, híjole, pues ni modo, ¿no? Hay personas que son desalentadoras y hay personas que son alentadoras. ¿Y en qué equipo queremos estar? Pues en el del aliento, ¿no? Porque Dios aún con nuestros pecados, hermanos, Dios, su misericordia es más grande. Entonces, este hombre, hermanos, en este Nuevo Testamento nos hace mención de que él fue un modelo bíblico de persona entregada a la tarea de alentar a los demás. Y vamos a ver, fíjense, el aliento. No sé si ustedes habían escuchado de Bernabé, pero a lo mejor no con la profundidad que hoy lo vamos a ver. No habíamos estudiado de la vida de él, ¿sí? Únicamente sabíamos de Bernabé, ¿verdad? Pero ¿sabían que era el hijo de consolación, que le habían cambiado el nombre? Y miren que ya hemos leído muchas veces la Biblia, ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ¿sí? Donde se llamaba José y los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé, que es hijo de consolación, ¿sí? Dice, era un levita oriundo de Chipre y su verdadero nombre era José. Sin embargo, sus amigos lo llamaron Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Cada vez que los apóstoles le veían llegar a José, decían, ahí viene el bueno de Bernabé. Qué padre, ¿no? Ahí viene el bueno de Richard. Qué padre, ¿no? O que nos digan, ahí viene el bueno de... Híjole, estamos hablando de alentar, no de desalentar,
¿no? Ahí viene el bueno para esto, ¿no? Eso, hermanos. Y eso yo creo que a él le hacía, hermanos, tener ese mayor compromiso, ¿no? En nuestra vida. Dice que cada vez que los apóstoles lo veían llegar a José, decían, ahí viene el bueno de Bernabé, ese hijo de consolación. ¿Qué tenía aquel hombre que había ganado ese apodo? Pues tenía algo en especial. Tenía algo en especial, es como Tabita. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de Tabita? ¿Tabita qué hacía? Ropa, le gustaba coser, ¿verdad? Y dice que ella entregaba su trabajo para la obra de Dios, hermanos. Y era una mujer que veía a alguien roto, venga chepacá, y la hermana estaba bien dispuesta. Pero esta hermana un día, ¿qué le pasó? Se murió, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que la resucitó el Señor, ¿verdad? Porque faltaba trabajo ahí. Pero ahí Dios, hermanos, ven cómo es dador de tantas cosas, ¿verdad? Y él se había ganado ese apodo con todas las de la ley, porque era un hombre que verdaderamente había fluido el Hijo de Dios en su vida, hermanos, ¿sí? Los hijos de consolación, y vamos a ver estas características que tienen los hijos de consolación, hacen que los demás se sientan aceptados. Qué padre, ¿no? Cuando estos hijos de consolación hacen que los demás se sientan aceptados. Y vamos a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí ahorita que vamos a hacer esto, vamos a ver, ¿a Pablo lo aceptaban, hermanos, los discípulos? ¿Por qué no? Porque era perseguidor de los cristianos. Entonces, hermanos, ¿se había ganado ese rechazo? Sí, porque había consentido en la muerte de Esteban, ¿sí? Sin embargo, hermanos, cuando llegó Jesús a su vida, lo transformó. Que eso es lo que debe de pasar en la vida de nosotros. Cuando llega Jesús a nuestra vida, nos transforma. Y eso es lo que había hecho precisamente ¿con quién? Con Pablo. Con Pablo había hecho, pero vamos a ver, hermanos, cómo interviene este hombre. Y quizás lo hemos leído, pero nunca le habíamos tomado tan buen sabor a lo que este hombre hizo, Bernabé. En Hechos 9 se cuenta con detalles la conversión de Pablo, ¿sí? En Hechos 9 dice su paso de perseguidor de la fe, después a promotor del evangelio. Fue el que promovió el evangelio tanto a judíos, hermanos, como a gentiles. Pero fue algo, hermanos, grande y maravilloso el trabajo que realizó Pablo. Sin embargo, cuando Pablo fue a Jerusalén para reunirse con los discípulos, estos le tenían miedo, porque podían pensar que estaba fingiendo ser creyente para poder conseguir el que los estuviera persiguiendo a los cristianos y después matarlos. ¿Había dado él muestras de eso? Sí, porque habían andado persiguiendo a los cristianos, hermanos. Sin embargo, hermanos, fíjense quién levantó la mano por él. ¿Quién dijo, así como Dios cuando la regamos infinidad de veces en nuestra vida, Él sigue levantando la mano y dice, yo voy a hacer de ti algo grande y maravilloso en la vida? Ay, pero ¿a poco de veras? ¿No? Si todo lo que hace, todo está bien mal. Pues fíjense bien, hermanos, Pablo tenía un conocimiento grande de la Biblia, hermanos, pero no tenía el conocimiento de quién era el Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, fue a su encuentro Jesús, ¿verdad? Y tuvieron esa relación en ese momento y él supo quién era Jesús, a qué había venido. Él quedó ciego, lo fueron y lo llevaron para que oraran por él, hermanos, y a partir de ese momento fue una nueva criatura, como lo que Dios ofrece siempre para con nosotros. De nosotros está el creer que si lo somos, o de nosotros está el seguir siendo las mismas personas, pero Dios hace su obra como la hizo en Pablo, ¿sí? Cuando Pablo fue a Jerusalén a reunirse entonces con los discípulos, estos le tenían miedo, pensaban que estaba fingiendo ser creyente para poder continuar persiguiéndolos a cada uno de los cristianos. ¿Quién acudió? ¿Quién creen que acudió a su rescate? Nada más y nada menos que nuestro amigo Bernabé.
que defendió a Pablo y les contó a los apóstoles cómo en Damasco había hablado con Jesús Pablo. ¿Sí? Y ahí nos dice en Hechos 9:27, vamos a ver, hermanos, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y dice ahí, 9:27 del libro de los Hechos: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Fíjense bien, los apóstoles no lo querían, ¿sí? Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles como había visto al Señor, en el camino, y les había hablado como en Damasco, y había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. ¿Qué había visto Bernabé de él? Que había predicado de Jesús, que su vida estaba transformada, que no era la persona que ellos creían que era, porque había llegado al que transforma, porque había llegado al que perdona, porque había llegado aquel que hace la vida nueva, al que naciere, dice, como le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y a Pablo ya había tenido ese momento tan especial como lo hemos tenido ese momento tan especial cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué viene a nuestra vida? Una transformación. De nosotros está el creer o el no creer, hermanos, o el seguir pensando que somos las mismas personas, que no podemos ser diferentes porque ya soy así. Mucha gente así dice, cuando el carácter, es que ya soy así. Así soy de arrebatado, así soy de mal hablado. Es que yo nací en Veracruz, ¿qué tiene que ver Veracruz, hermanos? Pero la gente habla de eso, ¿sí o no? Habla de eso, es que yo soy de Veracruz. ¿Y qué, los de Veracruz nacieron con el vocabulario distinto? Sí, no, hermanos, sencillamente es porque se cree, ¿verdad?, que por allá la gente es muy mal hablada. Por eso, pero ha sido una fama que se ha hecho una verdad. ¿Pero por qué razón? Porque ese es el lenguaje que se estila. Pero cuando nosotros somos de Veracruz y hay unos que son bien mal hablados, o sea, no necesitaste ir a Veracruz para irte a ser mal hablado, no fuiste a tomar tu clase a Veracruz para tener una lengua, que seas tú bilingüe. Yo conozco gente bilingüe y no porque hable 2 idiomas, sino porque habla de una manera bien y de la otra, brum, ¿no? Las malas palabrotas, ¿no? Sin embargo, Pablo, ¿verdad?, había sido una persona que había sido transformada, que le había creído a Dios. Y entonces Bernabé salió a la defensa de él, ¿verdad? Y entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y qué le había hablado y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Ya eso quiere decir que Pablo estaba, ¿qué?, transformado, pero apostó por él. Era hombre de consolación, el hijo de consolación, el hombre que alentaba, que no desalentaba. No estaban los discípulos, ¿verdad? Y no te juntes con él. ¿No se acuerdan en la primaria? En la primaria era de córtalas. No sé si les tocó ese tiempo, pero córtalas, porque ya, ¿no? Y así, metía uno el dedo aquí, córtalas, ya no eres mi amiga, ¿no? Y hacíamos una de serie de, pues al fin chamaquillos, ¿no? Que jugábamos. O no te juntes con él porque es muy grosero. Híjole, todavía hoy, ¿no? No te juntes con él. Pero no son groseros los piojos, hermanos. Pero la lengua sí. Los piojos se matan, pero la lengua, ahí está, ¿verdad? Solamente el único que la cambia y la transforma es Jesús, ¿verdad? Entonces Bernabé hablado con los discípulos, hermanos, y los había hecho entrar en razón. Les había dicho que este hombre había hablado con Jesús y que había sido transformado.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Fíjense bien, ahí en el 9:27, donde estuvimos leyendo ahorita. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Los que se dedican a dar ánimos a otros como Bernabé comprenden que ninguno de nosotros acude a Cristo con ventaja sobre los demás. ¿Sí? Con ventaja sobre los demás. Todos somos pecadores, hasta los apóstoles. Todos somos pecadores. Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había un abarque de que decir, ay, yo no soy pecador. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces los que se dedican a dar ese ánimo a otros como Bernabé comprenden que ninguno de nosotros acude a Cristo con ventaja sobre los demás. Todos somos pecadores, pero todos cuantos aceptamos a Cristo nos convertimos ¿en qué? En nuevas criaturas. Y eso era lo que les estaba tratando de decir Bernabé a los discípulos. Pablo ya tuvo el encuentro con Jesús. Como a veces nos dicen, pues allá en la iglesia se comportará de esta manera, pero la verdad no lo conocen cómo es. Yo sé que aceptó a Jesús y que estamos en el proceso de transformación. Hay quienes lo creen inmediato y así, y hay quienes dicen, pues déjame, o hay mucha gente que dice, yo voy a ir a la iglesia hasta que esté bien. No, deja que Dios trabaje contigo. Porque la perfección solamente viene en Él, no en nosotros, de que querramos aparentar o hacer algo que aquí nos comportamos. Acuérdense qué disputa tuvo Pedro con Pablo. ¿Sí recuerdan esa disputa que tuvieron? Cuando ¿qué pasó, Anayeli? De la comida. Inmundos. Por los gentiles. Entonces, Dios le dio una visión a Pedro donde dijo que si él podía comer de cualquier animal, pues la gente también tenía oportunidad de ser salva, aunque no fueran del pueblo de Dios. Así es. Fue una alegoría de la carne, pero fue para la salvación de toda la humanidad. Pablo predicaba a los gentiles, que Pedro nada más quería A los judíos. Pero algo que también hizo ahí, algo que hizo también Pablo y que le hizo mención a Pedro. Dice, tú te comportas con los judíos como judío y te comportas con los gentiles como gentil. O sea, no gentil de bueno ni de apartado. Exactamente, entonces lo confronta con una realidad, ¿verdad? De que ciertamente Dios estaba llamando a esta lacra de nosotros, pueblo gentil, que éramos, ¿verdad? Y que Dios nos ha hecho el gran favor de aceptarnos como sus hijos, y es una grande bendición para nuestra vida, porque nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios. O sea, lacra de las lacras, ¿sí? Totalmente. Pero sin embargo, la misericordia de Dios, que ha sido grande y maravillosa para con nosotros, ¿verdad? Entonces ahí precisamente, hermanos, es donde entran los hijos de consolación. Todos, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Unos que se creían los perfectos y los mejores, y los judíos porque había sido el pueblo escogido y presumidos, ¿verdad? Pero que sin embargo, con esa visión que había tenido Pedro, ¿verdad? De que comieras todo lo que era, ningún es inmundo, y lo mismo es para el ser humano. Cómo nos trata Dios de manera que nos hace aceptos aunque no fuéramos del pueblo. Y eso para nosotros, hermanos, pues es una grande bendición para nuestra vida, ¿verdad? Si nos hemos arrepentido, no queda culpa ni vergüenza alguna. Lo mismo a Pablo le había sucedido, ¿sí? Solo la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida, ¿sí? Ellos reconocen esto y promueven la aceptación del arrepentido por parte de todos los que afirman tener esta vida nueva. Y Bernabé estaba en ese momento diciéndoles a los discípulos, ya nació de nuevo.
ya lo vieron corretear a Esteban y aceptar que lo mataran, sí, ahora ya no es así. Oye, pero es que este es un chismoso, ya no es así. Me consta que aceptó a Jesús. Eso es, hermanos, cuando nosotros vamos, oye, este era bien conejo, y no conejo que brinca, sino ratón, conejo, ¿no? Sin embargo, ¿qué decimos? Aquí cuántos mentirosos, ¿o no? Si no, seguimos esperando aquí, ¿no? Todos, por cuanto todos mentirosos, conejos, ratas, chismosos, ¿no? Al final, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y pueblo que no era pueblo de Dios. Sin embargo, tuvimos la oportunidad y Bernabé, eso era lo que mediaba, hermanos. Acéptalo, porque ya aceptó a Jesús. Acéptenlo. Ya predicó en Damasco. Lo oí, cómo predicó de Jesús. Fíjense el impacto que había tenido en Bernabé. Son características, hermanos, de aquellos, no que se unen a la crítica. Y no le has visto las otras que trae guardadas. ¿Cuáles te salieron? ¿Te salieron esta? Tiene otras peores, ¿no? Y a veces le ponemos más sal al taco, hermanos. Entonces, en lugar de ayudar, no, pero el hijo de consolación, hermanos, tenía que tratar de otra manera. ¿Cuántos queremos ser hijos de consolación, hermanos? Amén. Queremos ser hijos de consolación, ¿verdad? Los hijos también de consolación se regocijan en el progreso, cuando la gente progresa en su caminar en Dios. Eso se gozan, hermanos, ¿sí? Gracias a la obra del Espíritu de Dios, el mensaje del Evangelio se está extendiendo, ¿no? Y era un trabajo que hacía Pablo y Bernabé, que se iban a los gentiles, ¿sí? Porque fácil era predicarles a los judíos, aunque había algunos muy renuentes, porque eran totalmente legalistas. Y ellos pensaban que nada más lo que ellos habían conocido era lo verdadero, y ciertamente, pero no habían reconocido al Hijo de Dios, ¿sí? Y no habían reconocido que Jesús había muerto por todos los pecados y que teníamos acceso nosotros los gentiles a tener parte con ellos, ¿no? Ellos se creían exclusivos y eran exclusivos en cierta manera, pero cuando extendió, cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos llamó a quienes, a nosotros también, ¿verdad? Entonces tanto Bernabé como Pablo, hermanos, el mensaje del Evangelio se estaba extendiendo. Estaban brotando grupos de creyentes hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y en el 11:19, si me lo pueden poner por favor, del libro de Hechos 11:19. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en el tiempo de Esteban, del que estábamos hablando. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron, Hilda? Porque era cristiano, ¿verdad? Entonces, había sido un momento de tribulación para todos. Decir, ahí viene el Pablo con el azote, ¿no? Viene con todos aquellos que nos van a matar. Dice, y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en el tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie en la palabra, sino solamente a los judíos, hermanos, porque eran también los que tenían que aprender del Evangelio, ¿sí? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de esa persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solamente a quienes, a los judíos, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén, al ver la necesidad de fortalecer a aquellos nuevos creyentes gentiles, decidió enviar a Bernabé hasta Antioquía. Qué buena decisión. ¿Qué hace cuando una persona, hermanos, empieza a caminar en Dios? Necesita ¿de qué? De aliento, de consolación,
de ayuda, ¿verdad? Buena decisión que se tuvo. ¿Qué es lo que más necesita entonces, dijimos, en ese nuevo creyente cuando comienza a caminar con Dios? Aliento. Pero hay unos que quieren quedarse ahí, como nuevos creyentes. No quieren pasar a la otra fase. Quieren seguir siendo consolados, seguir siendo chiqueados, ¿verdad? Y todo eso, cuando ya tenemos que ir a dar a otros lo que nos dieron un día a nosotros, ¿sí? Un día me recuerdo mucho cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿no? Y vimos aquel desborde de amor para con nosotros, hermanos, y nos sentíamos, porque decíamos, pues ni nos conocen. ¿Cómo pueden extender sus manos para abrazarnos? ¿Cómo pueden decirnos que Dios nos bendiga si ni nos conocen? Pero así es la iglesia, hermanos, ¿sí? Esta es la que extiende sus brazos para ayudarnos, ¿no? Dice entonces, esa decisión que se había tomado de que lo que necesitaban los creyentes eran hombres como Bernabé, que necesitaban aliento. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios en aquellas vidas y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En el 11:23, si fueran tan amables, ahí mismo del libro de los Hechos, el cual llegó y vio la gracia de Dios regocijándose y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor, hermanos. Esa era la labor que Bernabé hacía, ¿no? Qué bonita labor, ¿no? Con esas características del hijo de consolación, ¿no? De estar nosotros ayudando. Y a cuánta gente, el otro día que estábamos platicando en la cocina, porque después de comer luego tenemos alguna plática, y precisamente que Dios ha sido bueno con nosotros. Y hemos tenido oportunidad de ver gente que ha tenido el consejo de parte de Dios y que lo hace. Pero ha habido gente que ha tenido el consejo de Dios y no lo hace, hermanos. Y ha sido un proceso en la vida de seguirse tropezando con lo mismo. Porque a veces somos un poquito de testa dura, hermanos, que no queremos entender y creemos que así como estamos, aunque no nos salgan bien las cosas, creemos que van a salir algún día bien. Pero no es así. Cuando Dios nos aconseja para bien, hermanos, que eso hay que tenerlo muy en cuenta y tomarlo en consideración, porque su palabra es la que nos proporciona la ubicación de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vamos viendo eso, hermanos, vamos haciendo sensibles nuestros corazones. ¿Sensibles nuestros corazones de qué, hermanos? Sensibles al consejo que Dios nos da a través de su palabra. Y esto era lo que estaba pasando con ellos. Y hoy aquí en la iglesia es lo mismo. Pero nosotros a veces seguimos y continuamos en ese mismo proceso. De querer o de no querer. O de esperar. Un tiempo. Deja que Dios trabaje. Y pasan los años, hermanos. Y hay gente que han pasado muchos años y todavía se sigue con el léxico de bilingüe, ¿sí? Con ese léxico bilingüe, ¿no? Ay, es que se me chispoteó, decía el hermano Lucero, pero ¿cómo te entró? Qué bueno que se te salió, pero ¿cómo te entró? ¿No? Y a veces almacenamos todas esas. Y no necesitamos ir a Veracruz, para ir a tomar el idioma, hermanos. Entonces dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios en aquellas vidas y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con un propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y eso es lo que nos da, hermanos, permanecer fieles ¿a quién? A Dios en nuestra vida. ¿Y esto se va a notar? Obvio que se va a notar. Obvio que se va a notar. No vamos a estar como los discípulos, ¿no? A lo mejor está fingiendo, ¿no? Yo sé que Dios cuando hace las cosas las hace perfectas y damos testimonio, hermanos, en donde quiera. No nada más aquí en la iglesia, porque aquí es muy fácil darlo, pero donde quiera que nos paramos, hermanos, ¿saben quiénes? Somos cada uno de nosotros, somos diferentes, ¿no? Les decía ahora que vino mi sobrino Jimmy y platicábamos, ¿no? Y le decía, oye, qué bonita boda.
fue una boda de Dios. Dice, ay tía, qué bueno que te gustó. Le digo, gracias a Dios, estuvo muy bonito, tuvimos la participación, estuvimos ahí muy contentos, disfrutamos mucho. Dice, yo quería que se sintieran a gusto, nos sentimos muy contentos. ¿Les gustó lo que les dimos para la comida? Perfecta, hijo, lo disfrutamos mucho, ¿no? Entonces hay cosas que disfrutamos mucho cuando son de Dios. Y cuando disfrutamos de Dios es cuando está una presencia bien bonita, ¿no? Una presencia que nos hace el momento inolvidable, nos hace un momento tan especial, ¿no? El jueves tuvimos un momento especial, ¿sí o no? Salimos disparados de aquí, ¿verdad? Y somos de esos medios arrebatados, ¿no? Oye, que un pan, pues vámonos. El José Luis nos indulgó a irnos al pan. Vamos al pan, sí hermana, vamos al pan. Pues vámonos ahorita, y un café. Ya nos esperaron las demás. Fue al final. Y ahí vamos al café. Oiga, hermano, ¿y por qué mejor no nos fuimos a cenar? ¿Y qué impide que vayamos? Vámonos a cenar. Y ahí vamos a cenar toda la bola. Oiga, hermana, les digo, ¿y el pan? Ahorita lo sacamos ahí donde nos vamos a sentar a cenar. Ay, hermana, ¿qué es? ¡Pum! Pusimos el pan ahí en medio de la mesa. ¿De qué quieres? Quiero mi chocolatín, quiero mi bote. Y ahí traíamos el café y él dice, nos van a sacar de aquí. Pues si nos sacan, lo guardamos, ¿verdad? Y si no, pues ahí nos sacaron. ¿Disfrutamos? Sí, son los momentos en los cuales estuvimos, ¿cómo? Bien padre, ¿no? Bien padre, pudimos disfrutar de esos momentos, ¿no? Le dijimos a la Hilda, pero la Hilda andaba mala de la garganta y no pudo, pero disfrutamos de ese momento, hermanos. Como cuando disfrutamos y tenemos una comida aquí en la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque ahí envía bendición Dios y vida eterna. Esa es la parte que nosotros tenemos. Y otra característica de los de consolación es que satisfacen las necesidades de momento. ¿Qué necesidad a veces en nuestra vida hay que no esos hijos de consolación puedan darnos, hermanos? ¿Sí? El consuelo de algo, ¿sí? De aportar algo para nuestras vidas. Los que se dedican a dar aliento, dice que a otros reconocen también que sus posesiones, ¿a quién creen que le pertenecen? A Dios. Pero no toda la gente cree en eso. ¿Creen qué? En que son mis posesiones, son mis cosas, es mi carro, es mi dinero, ¿no? Entonces nosotros nunca sabemos dar, ¿sí? Cuando Dios nos enseña a dar, hermanos, es una bendición el poderlo hacer. Yo tenía una persona que conocía que traía galletas en la bolsa, pero nunca las sacaba. De apellizcazo, dicen. Y así, cuando nadie la veía así, la desbarataba para no masticarla. ¿Cuántas cosas, no? Se llegan a dar cuando no sabemos dar, ¿no? Pero aquí los que se dedican a dar alientos a otros reconocen también que sus posesiones le pertenecen en realidad a Dios. No son de nosotros, ¿sí? Y que se las deben utilizar para satisfacer las necesidades de los demás, hermanos. Después de aceptar a Cristo, Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí en el 4:37, si fueran tan amables, del libro de los Hechos, vamos a leer este acontecimiento. En el capítulo 5 del libro de los Hechos hay un matrimonio que también ofreció su heredad. ¿Se acuerdan de quiénes fueron? Zafira y Ananías. Priscila y Aquila y Priscila, esos no son. Ese será otro matrimonio. Pero ahí en el 4:37 dice, como tuviese una heredad, Bernabé se está hablando de él, la vendió y trajo el precio y púsolo a los pies de ¿quiénes?
de los apóstoles, porque ellos se encargaban de ¿qué? De repartirlo, ¿no? De repartirlo. Dice que después entonces de aceptar a Cristo, Bernabé, como tenía esa heredad, como nos acabamos de leer, ¿verdad? Dice que la puso, a los pies de los apóstoles, y vio que había una necesidad económica y dio por decisión propia hasta el último centavo. Pero ahí en el capítulo 5 del libro de los Hechos se habla de ese matrimonio, que ese matrimonio también quiso hacer lo mismo, pero con una gran mentira. Y dice que cuando ellos lo ofrecieron fueron, y primero fue uno, ¿verdad? ¿Sí conocen esa historia o no la conocen? ¿Sí? Y cuando llegó y le preguntaron a la mujer en cuánto había sido vendida, mintió la cantidad. Fíjense que cómo es la diferencia de los hijos de consolación, las características. A nadie les habían pedido, hermanos, que les dieran. A este matrimonio no le habían pedido que le dieran, sino que ellos quisieron, dicen que de ver dan ganas, ¿verdad? Y a lo mejor estaban viendo que todos los cristianos tenían las cosas en común y empezaban a repartir sus posesiones. Entonces estos dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. Pero fíjense bien, hermanos, cuando no está dentro de nuestro corazón hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces estos dijeron que en una cantidad mucho menor en la que habían vendido, fueron y lo que dieron. ¿Y saben qué le pasó a esta? Se murió por mentirosa. ¿Qué le costaba decir, no voy a darlo todo, pero sí voy a dar esta parte? Cuando entra el marido, ¿verdad? O la mujer fue primero, o el marido, y entran y le vuelven a hacer la misma pregunta, pero ¿saben qué hacen? Hay matrimonios así, que coluden en lo mismo. Entonces se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a llegar, pero no cuentan que está el Espíritu de Dios, hermanos, que está el Espíritu Santo, y al que le estamos mintiendo es a Él. Y llega entonces y le preguntan y dice nuevamente, fue en tanto, ya habían ellos hecho planes. Y cuando llegaron, hermanos, y fue eso, pácatelas que se muere el otro. Porque no nos engañaste a nosotros, sino engañaste a Dios, al Espíritu Santo. Fíjense cómo son las cosas cuando Bernabé, ese hijo de consolación, hermanos, dio hasta el último centavo. Y fue en gran manera bendecido, ¿no? Y estos que ni disfrutaron de la heredad que habían vendido porque se murieron. Fíjense hasta dónde el egoísmo de guardar lo que ni iban a disfrutar, porque al final se murieron. Ese dinero se quedó, ¿sí? Y ellos por mentir, pácatelas, que se mueren, ¿no? Entonces, después, entonces estamos viendo a un Bernabé con la mejor disposición de poder dar, mientras que Bernabé ministraba en Antioquía, se dio cuenta de que había necesidades espirituales que él no podía satisfacer. A lo mejor él fue y puso ese dinero para satisfacer necesidades económicas, pero sabía que había alguien que sí lo podía hacer. Él consolaba y alentaba a unos, ¿sí? Entonces fue a Tarso para buscar a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Si fueran tan amables de ponerme Hechos 11, 25 y 26, por favor. Dice, después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. El 26, por favor. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Eso quiere decir, hermanos, que él necesitaba de la ayuda del que tenía el más conocimiento, ¿era de quién? De Pablo. Yo puedo consolar, yo puedo estar ayudando, el hijo de consolación, pero tú necesitas estarme apoyando en este ministerio porque tú conoces más de la palabra que yo.
Y ahí fue como le hizo la invitación, ¿no? Dice que entonces él sabía que Pablo tenía unos dones que le hacían falta a aquella iglesia en pleno crecimiento, de manera que lo fue a buscar. Algunas veces él, que está realmente dedicado a darles ánimo a los demás, sabe que tiene que buscar a otra persona que se ajuste mejor a las necesidades dentro de una situación particular. Él no quiso resolverla, sino que fue y buscó a Pablo para que le ayudara. Esto tal vez signifique el que tenga uno que sentarse en el asiento trasero y dejar que el otro guíe, ¿sí? Si es eso lo que va a dar gloria a Dios, entonces lo hacemos. Si tú vas a dar esto y yo, para mí es importante que tú lo hagas, ¿verdad? O por decir, yo voy a llamar al hermano Hugo. Fíjese, hermano Hugo, que hay una necesidad aquí en la iglesia. Y yo necesito que a lo mejor yo puedo por este lado tener esto y esto y esto. Pero yo sé que usted me puede ayudar con esto. Y yo sé que voy a contar con la ayuda de él. Primeramente con la ayuda de Dios. Al final todo esto, ¿para qué va a servir? Para la gloria de Dios y para el servicio de cada uno de ustedes. No voy a decir yo lo puedo hacer todo, yo me basto con todo para yo realizarlo. No, sabía tomar sus limitantes el hijo de consolación. Sabía lo que él podía hacer y lo que no podía hacer. Ayudó a la iglesia, durante un año estuvieron por ahí y estuvieron ayudando ¿a qué? A que la iglesia creciera, ¿verdad? Entonces necesitaban a una persona como Pablo. Algunas veces está realmente dedicado a darles ánimo a los demás, sabe que tiene que buscar a otra persona para que se ajuste mejor a las necesidades dentro de una necesidad o de una situación en particular. Entonces fue a Pablo. Los que se dedican a dar ánimo también satisfacen las necesidades de los que han fallado. Otro punto. Ya fallaste, ya te condenaste, ya no hay manera de poderte ayudar. No, todos tenemos la oportunidad, hermanos, y Dios es un Dios de oportunidades. Es que esto no, pues cada quien, hermanos, cada quien afloja en el pecado que quiere y cada quien decide lo que quiere. Tenemos un Dios que nos ayuda y que nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros decidimos si queremos seguir en santidad o si queremos ensuciarnos. Ya es decisión propia. Dios no nos rechaza. Dios sencillamente lo que hace es que nos ayuda. Y estos hombres de consolación, hermanos, hacen esa labor, ¿verdad? Hacen esa labor y dedican a dar ánimo también a los que han fallado. Pablo y Bernabé quisieron regresar a la iglesia, a las iglesias jóvenes que ellos habían ayudado a fundar, para hacerles una visita, pero había un problema con Juan Marcos. Habían tenido una pequeña fricción. Entonces Pablo no quiso que Juan Marcos fuera con ellos, ¿sí? Entonces dividió ahí. Dice, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Entonces dijo que no vaya él. Entonces dejó a Pablo, hermanos, y vamos a verlo ahí en Hechos 15, 37 y 38, por favor, si fueras tan amable. Hechos 15, 37 y 38, dice, y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice, mas Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se le había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, ¿sí? Entonces se había apartado de ellos desde Panfilia. Por último, Pablo decidió llevarse consigo a Silas. Bernabé, ¿qué creen entonces que hizo? Tomó a Juan Marcos, o sea, Juan Marcos, y se dirigió a Chipre. Dijo, fallaste, pero así como ha apostado Jesús por mí, está apostando por ti, Juan Marcos. Vámonos, ¿sí? Entonces tomó a Juan Marcos y se dirigieron a Chipre. Bernabé estuvo dispuesto a dar
una segunda oportunidad a Juan Marcos, puesto que era un hombre dedicado a infundir aliento a los demás. Comprendía que un fallo en la vida no significa que toda la vida sea un fracaso. Y eso, hermanos, muchas veces nos puede llegar a suceder a cualquiera de nosotros, ¿sí? Que pueda llegarnos a nosotros pensar que somos un verdadero fracaso y que no vamos a poder tomar esa parte de oportunidades que Dios nos dé. Seamos entendidos, ¿no? Habrá gente que nos puede estar ayudando, pero sí a que estemos firmes en lo que hemos creído. Y por último, el hijo de consolación para el día de hoy. Infundir aliento es algo vital en todas las relaciones humanas, como una fresca brisa en un caluroso día de verano. El apoyo de otros nos ayuda a superarnos cuando nos sentimos abrumados, nos ayuda a alzar el vuelo en lugar de hundirnos, nos hace vencedores en lugar de víctimas. De manera se puede convertir usted hoy en un Bernabé, un hijo de consolación para la vida de otra persona. Eso es lo que podemos llegar a ser como hijos de consolación, ¿verdad? Consolación para el día de hoy. Hijos de consolación, hermanos, que satisfacen las necesidades necesidades del momento, y también se regocijan en el progreso de cada uno de ellos, hermanos. Entonces quiere decir que si tomamos un día una decisión y de decirle: Señor, ayúdame a modelar mi vida en Jesús para que yo pueda ayudar al que lo necesite, a lo mejor con una necesidad económica, a lo mejor con decirle que vamos a estar orando por él para que él pueda seguir adelante, que cualquiera que sea la necesidad que nosotros podamos ver, hermanos, podamos estar ahí con ellos. Hay personas que han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé cuántas más, ¿verdad? Al final Dios es el que da los tiempos de vida y de entendimiento para que nosotros podamos reconocer cuando estamos mal. El tiempo cada uno de nosotros lo aprovecha o lo desaprovecha. Por eso la importancia, hermanos, como este hombre, Bernabé, que al momento que recibió fue un hombre que hasta el nombre le cambiaron, de hijo de consolación, porque vieron: ahí viene el buen Bernabé, ahí viene este buen hombre. Aún con Pablo fue y sacó la cara por él para decirles: ya se encontró con Jesús, denle chance que les demuestre que ya fue transformado, ¿no? Ahí va, intercedió por él, ¿no? Cuando hubo una necesidad económica, puso sus propiedades o su propiedad. ¿Para qué? Para que se ayudara a los necesitados. Aquel, hermanos, que da oportunidad. ¿Para qué? Para que la gente pueda decir: confiamos en Dios. Así es que hoy en esta tarde, hermanos, pues yo creo que es una linda ejemplo de personaje que a lo mejor nunca habíamos visto a Bernabé tan de cerca como lo vimos hoy en esta tarde. Sabíamos de Bernabé, pero yo sinceramente no lo había estudiado como hoy lo tuve la oportunidad de verlo, ¿no? Un hombre que verdaderamente se dedicó a consolar, a ayudar, a impulsar a otros, ¿sí? Aunque no apostaran en ellos, él apostó por ellos, había aprendido de Jesús. ¿Y cuántas cosas no hemos aprendido de Jesús para que nosotros podamos ayudar a los demás, ¿sí? Es algo, hermanos, que debemos de considerar y de tener en cuenta. Amén. Así es que ha sido una bendición el poder conocer esta historia de este hombre y de saber lo que él tuvo que pasar para poder estar firme, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Vamos a agradecer a Dios por este precioso momento y, Señor, ayúdanos a reflejar lo que tú estás en nosotros. ¿Sí? Ayúdanos a ser las personas que queremos que tú seas. Ayúdanos, por favor, porque te necesitamos. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Así es que en esta tarde podemos inclinar nuestro rostro y poderle decir al Señor: ayúdame, Señor. Yo no sé si voy a ser hijo de consolación, pero no quiero ser hijo de desconsuelo. No quiero ser hijo que apunte. Yo quiero ser un hijo que aproveche el tiempo para ayudar a los demás. ¿En qué área? No la sé, pero lo que sí sé, Señor, es que los que están en ti, nuevas criaturas son.
que las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos brindaste al conocer, Señor, esta tarea, Señor, que se realizó en la vida de Bernabé, como la has realizado en la vida de todos aquellos que nos acercamos a ti, Señor, y que podemos pedirte y decirte, Señor, que nos ayudes, que modeles, Señor, nuestra vida para que en ese modelaje nosotros podamos expresar, Señor, el que tú estás dentro de nosotros, Padre. Hoy en esta tarde, Señor, aprendimos, Señor, características especiales de ser a los que ayudan, a los que apoyan, a los que han desaprovechado ese tiempo y que tú eres el Dios de oportunidades. Por lo tanto, mi Dios, hoy te agradecemos en esta tarde por lo que acabamos de conocer de la vida de Bernabé, ese hijo de consolación, ese hijo que estuvo dispuesto, Señor, para ayudar a Pablo, como lo estuvo dispuesto para ayudar a Juan Marcos, Señor, y como estuvo dispuesto, Señor, a que tu nombre fuera glorificado y que pudieran ayudarlo, Señor. Hoy en esta tarde, mi Dios, te agradecemos, mi Dios, y que esta palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Recordemos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy agradecemos por esta palabra, mi Dios. Yo sé que vamos a iniciar esta semana, no sé con lo que nos vamos a enfrentar, Señor, pero sí te pedimos que tú vayas al frente de nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, que nos hagas más que vencedores en tu nombre, que nos permita, Señor, demostrar quién vive en nosotros, Señor, que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, agradecértelo infinitamente. Ve, Señor, en esta semana al frente de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer con el bien el mal, Señor. A hacer lo mejor que tú tienes para nuestra vida. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón aquello que ha impedido, Señor, que nosotros podamos crecer, Señor, como cristianos. Ayúdanos, Señor. Hoy te agradezco infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Amén y amén.